Un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte de un crecimiento en los precios mundiales de distintos alimentos, sobre todo aquellos que son más comercializados y de los cuales depende la mayoría de la humanidad. Y con Javier Cobos hemos venido hablando sobre este proceso inflacionario que nos advertía hace algunas semanas era todavía controlable por el Banco de México. Sin embargo, aquí hay otro factor que tal vez no de manera interna nuestro gobierno o nuestras dependencias puedan tener bajo control, sino que en el mundo entero los alimentos, que es algo indispensable, repito, está subiendo de precio. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Ahí me escuchas bien? Perfectamente, amigo. Muchas gracias por conectarte hoy con nosotros. Pues bueno, esto que advierte la FAO nos debe preocupar. En realidad, contestando a tu pregunta muy directamente, yo no lo siento como un factor realmente preocupante. Yo creo que es un factor, si bien algunos columnistas o algunos analistas económicos han comentado que es un factor que habría que pensar más como un factor transitorio, como ya un factor permanente, yo la verdad es que sigo pensando que sigue siendo un factor transitorio porque está dependiendo fundamentalmente de oferta y demanda de alimentos, por un lado. Por otro lado, si vemos, no son factores internos, son meramente factores externos, son precios de los alimentos a nivel internacional. Recordemos que la FAO tiene un índice de medición de los precios de los alimentos, digamos, un comparable con el INPC que hacemos en México, que es el índice inflacionario, que se compone de la canasta básica, entre ellos tiene energéticos y tiene algunos otros factores. Este índice de la FAO, que de hecho se publicó el día de ayer, este reporte, lo que comenta es que sí, efectivamente, los precios de los alimentos a nivel mundial han escalado y en realidad, si lo queremos aterrizar nosotros a nuestra economía, a nuestro bolsillo, pues es por ello que nos damos cuenta que decimos, bueno, a ver, Javier Cobos el otro día en el programa dijo que la inflación estaba a 7%, pero pues ahora resulta que los cereales y los lácteos no me subieron el 7% anual, no me subieron mucho más. Y bueno, aquí vale la pena hacer un poquito de recapitulación de lo que hemos venido comentando. Uno, ¿cómo clasificamos los factores que inciden en la inflación? Por su origen serían internos y externos. El tema de los precios de los alimentos a nivel internacional es un origen externo, no es un origen interno. No lo provocamos nosotros de alguna manera. Son precios originados por oferta y demanda. Se ha venido incrementando la oferta por alimentos de manera superior a la capacidad de producción de ellos y de distribución de ellos, y eso origina presiones inflacionarias a nivel mundial sobre específicamente ciertos alimentos, ni siquiera todos. En este caso, lo que vimos el brinco que se dio, digamos, de octubre a noviembre, que fue el que alarmó un poco, de hecho, el que le pegó más al índice de la FAO, sí, efectivamente, nos reporta a un nivel anualizado, incluso de un 15.4% anual. O sea, estamos hablando que si la inflación, la expectativa de la inflación para fines de año es de 7,5%, o la que tenemos actualmente en México es del 7%, 7.05%, pero el índice de precios de los alimentos que publica la FAO el día de ayer anda en el 15%, bueno, ahí hay una explicación muy clara de decir, ¿sabes qué? Híjole, aunque digan que el índice de precios al consumidor es del 7%, a mí en lo que voy al súper me está pegando en promedio, si nos vamos a precios internacionales, en 15.4%. Bueno, entonces es por el tema de origen, internos y externos. Es un factor meramente externo, precios internacionales, nada que hacer dentro de la política económica o política monetaria doméstica, o sea, de México. Y el otro factor es la temporalidad. Serían externos estructurales o coyunturales, es decir, los factores que forman parte de la estructura, valga la expresión propia de la economía mexicana, o los que son realmente pasajeros, que esos son los coyunturales, esos digamos en términos de la temporalidad. Nuestra economía es una economía abierta, por lo tanto, los precios externos sí inciden en nuestros precios internos, dado que nosotros compramos muchos insumos alimentarios, muchos insumos energéticos, muchos insumos de acero, por ejemplo.
de fuera y los cambios de precio mundiales nos afectan, ¿no? La semana pasada comentamos que al primer, ¿cómo se llama esto? Ese primer mitad de mes de noviembre, primera quincena, la primera quincena de noviembre, efectivamente estábamos viendo una inflación anualizada del 7.05%. Sin embargo, vamos al súper y nos encontramos que los precios de los alimentos están muy por arriba de ese 7% que nos están diciendo que cuesta. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como habíamos comentado, de manera paralela al INPC, que maneja este 7%, la ONU, en particular la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, por sus siglas en inglés, tuvo un aumento, ellos los miden en puntos, muy parecido al INPC, pero ellos también tienen su propio índice y también se mide también en puntitos. Esos puntitos se van incrementando, quincena con quincena, mes con mes, y se van midiendo. El último reporte que tenemos, que es decir, el de octubre de 2021, estaba en 132.8 puntos. Para noviembre se nos subió a 134.4 puntos. ¿Cuánto es la diferencia? 1.56 puntos. Los medios están manejando 1.6 puntos. Bueno, en promedio es más o menos lo mismo. ¿Eso qué nos representa a nivel mensual? Eso es en realidad un incremento del 1.2% en el mes. Sí, los crecimientos y las tasas normalmente se entienden a nivel anualizado. Entonces, 1.2% al mes no nos dice mucho, pero a nivel anualizado, para poder hacer la comparativa con el 7% que tenemos a nivel doméstico, estamos hablando que es un incremento del precio de los alimentos a nivel internacional en promedio de la canasta de los alimentos a nivel internacional del 15.4%. Ese, si ya lo comparamos con el 7, ya nos da un contexto de que estamos, digamos, con una inflación, valga la expresión, de la parte de alimentos a nivel internacional, por lo menos del doble de lo que tenemos en la canasta básica mexicana, ¿no? Ese es, digamos, un primer punto. Hay subfactores, es decir, factores de los factores, que inciden sobre este índice de precios de los alimentos a nivel internacional. En el caso del reporte de la FAO, lo que podemos observar es que en particular tenemos 3 productos principalmente que incrementaron su nivel de precios de un mes a otro, es decir, de octubre a noviembre. Si hacemos la tasa anualizada del incremento específicamente dentro de esa canasta internacional de alimentos, que involucra muchos alimentos, si solamente separamos, por ejemplo, los lácteos, tenemos un incremento a forma anualizada del 49.4%. Es decir, si ese incremento de verdad fuera real, valga la expresión, durante todo el año, como lo fue en este último mes, estaremos hablando de una inflación de alimentos del 49%. Bueno, sí, eso sí suena fuerte, ¿no? Es 49.4%. Los cereales, si también los separamos, tuvieron un incremento de octubre a noviembre del 44.2% en 2021. También digo, bueno, si lo comparamos con el 7% doméstico que tenemos, bueno, pues evidentemente, porque estamos hablando que es casi 6 veces por ahí el tamaño de la inflación que tenemos a nivel doméstico, eso a nivel internacional. Si separamos específicamente el azúcar, tuvo un incremento del 18.2%. Entonces, eso responde a que, oye, ¿por qué si dicen que la inflación es del 7%? ¿Por qué voy al súper y me encuentro con que en realidad, a nivel comparativo, año con año, me está costando 50% más? Bueno, es que en realidad los precios específicamente de esos alimentos sí están subiendo mucho más rápido. Al menos en la muestra que tenemos específicamente que revela este reporte de la FAO del índice de precios, que revela, de hecho, que publica recientemente el día de ayer, a mediodía lo publicaron, revela efectivamente, bueno, que los lácteos subieron 49.4%. Entonces, ahí está la respuesta por lo que uno va al súper y se encuentra los precios muchísimo más caros. Pero eso no significa que la inflación en México, por ese factor, ya entonces lo consideremos como un factor permanente o estructural. No, o sea, es un factor meramente externo, es coyuntural, es un resultado de oferta y demanda. Y la verdad es que yo de repente también me pongo a pensar, ¿por qué nos espantamos tanto de este incremento en el índice de precios de los productos alimentarios a nivel mundial de 15.4% que estamos hablando,
cuando en el mismo periodo de octubre a noviembre, pero de 2020, fue del 63.8 y ahorita fue del 15.4. Bueno, ahí sí era para espantarse, ¿no? En 2019 fue de 51.5, en ese mismo tramito, en ese mismo mes, digamos, ¿no? Si lo analizamos. Entonces, venimos de... es que las cosas hay que ponerlas en contexto para poderlas entender, porque de repente hay noticias de momento que pueden, de repente las estadísticas pueden ser las mayores mentiras, si no las ponemos en contexto. Entonces, si comparamos este 15.4% de la canasta de alimentos, de la canasta de alimentos a nivel internacional, que tuvo ese incremento del 15.4%, en su momento, octubre, noviembre, pero del año 2020 fue de 63%, pues yo no veo la alarma. ¿No? Y vuelvo a lo mismo. Se ha venido platicando incluso en las reuniones de Banco de México que se podría empezar a pensar que se incorporara este factor no tanto como transitorio, sino como permanente o como estructural, no coyuntural. La verdad es que obedece a factores, 1, externos, 2, de oferta y demanda. No veo yo razón por la que pudiéramos pensar que este factor lo pudiéramos denominar ya como estructural. Externo, sí, externo definitivamente sí, pero estructural yo lo dudo. No sé si eso responde a tu pregunta. Javier, lo que sí nos queda muy claro es esta interdependencia que tenemos en todas las naciones del mundo en el comercio de prácticamente todos los productos y servicios que necesitamos para la vida diaria y especialmente los alimentos. Y no hay país hoy en el mundo que pueda hablar completamente de esta famosa soberanía alimentaria de la que se hablaba hace algunas décadas, que se aspiraba en muchas naciones y hoy por hoy dependemos de estos precios internacionales de los alimentos. Sí, por supuesto, Luis. Lo que pasa es que el tener, digamos, ese concepto de soberanía alimentaria querría decir que nosotros producimos absolutamente todos los alimentos que consumimos y no tendríamos que depender de lo demás. ¿Qué es lo que sucedería? Si es que tengo 2 minutos más de tiempo, lo puedo explicar. Sí. Ok. ¿Qué es lo que sucedería si nosotros generamos el 100% de nuestros alimentos a nivel doméstico y cerramos nuestra economía? Es un caso meramente hipotético. Y cerramos nuestra economía y nosotros sembramos nuestras papas, sembramos nuestra uva y nada más tomamos nuestro vino y solamente tomamos nuestros cereales. Bueno, normalmente los precios de producción de ciertas regiones contra ciertas otras son diferentes. Entonces, lo que hace el comercio es que al momento que intercambiamos unos bienes con otros países que a ellos les sale más barato producir y nos los venden más barato, nos sale más barato comprarlos afuera que producirlos nosotros. Esa es la maravilla del comercio internacional. Los economistas desde todos los siglos, desde Adam Smith, David Ricardo, hablan de lo que se llaman ventajas comparativas. ¿Por qué Francia produce vino y lo exporta e Inglaterra produce papas y las exporta? Porque le sale muchísimo más barato a Inglaterra producir papas y a Francia producir vino, llevárselo a Inglaterra y le va a salir a la mitad de precio a Inglaterra que si lo hubiera producido ellos. Entonces, todo el mundo se beneficia, se llaman ventajas comparativas y todo el mundo queda en un punto de satisfacción superior gracias al comercio internacional. Es por eso que el comercio internacional existe y es por eso que estamos bastante expuestos a los precios internacionales. Bueno, el costo de tener la economía abierta y poder hacer más eficiente, digamos, nuestra planta productiva y producir para lo que mejor somos, pues es que estamos un poco más expuestos al cambio en precios internacionales, que esa es la realidad. Y un mercado internacional de alimentos en el que nuestro país también participa ampliamente, mi estimado Javier. Desde varias regiones del país se exportan alimentos, especialmente a los Estados Unidos, y pues ahí estamos metidos en este comercio. Gracias por ayudarnos a entender, Javier, gracias por ayudarnos a entender cuando la FAO nos advierte, están subiendo los precios de los alimentos, y sobre todo ponernos en contexto para que podamos entender estas cifras. Javier Cobos, como siempre, encantados, amigo, ahí te buscamos en las redes sociales para no extrañarte una semana. Claro que sí, Luis Fernando. Igualmente, un feliz fin de semana para ti y para todo tu auditorio. Un abrazo.